Máxima TV presenta conferencia sobre los nuevos manejos agronómicos para el control de Pantoea, dictada por el magíster Rafael Mejías, fitopatólogo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples, Dr. Rafael Santamaría. Conferencia realizada el 6 de marzo del año 2025, en la ciudad de Calabozo, Estado Guárico, Venezuela. Con el tema del cultivo del arroz, hemos realizado ya diferentes conferencias. A mí me gusta iniciar enfatizando que esta investigación que se desarrolló es producto de la unión de varios productores con el objetivo de, dilucidar lo que estaba sucediendo en sus arrozales y se unieron, y a partir de allí generaron un fondo, y con ese fondo se desarrolló las investigaciones, las primeras investigaciones que se realizaron en el país hace un poco más de cercano a 4 años, y ya luego con, el apoyo del MINSI y otras instituciones gubernamentales hemos podido abarcar otros estados como Barinas, Portuguesa, Cojedes, en fin. Entonces, lo que resalto de acá es que es aplaudible lo que hicieron nuestros productores de Calabozo, que generaron a través de un fondo una solución, y que o mejor dicho, generaron la respuesta a lo que estaba sucediendo para comenzar a buscar las diferentes soluciones. Yo voy a pasarla yo. Entonces, yo, partiendo de la concurrencia que iba a estar el día de hoy, me pareció oportuno iniciar cómo iniciamos nosotros. Entonces, la presentación va a tener como 2 momentos. El primer momento, que es sobre los resultados, que se hizo, que se encontró, porque bueno, estamos hablando de bacteriosis, pero encontramos otras cosas además de bacterias, encontramos otras cosas además de Pantoea, otras que ya ustedes las conocen desde hace rato, y algunos otros patógenos que están presentes en el sistema del río Guárico en este caso. Entonces, esto sale evidentemente por un proyecto de la profesora Aida Ortiz, que inició, que ella lo va a comentar con mayor precisión, pero inició ya hace unos cuantos años en la finca del señor Rafael Urdaneta, donde se creó el laboratorio MIPA. En este laboratorio hay varias líneas de investigación, y la que nos compete el día de hoy es la línea de fitopatología, o sea, ver qué estaba ocurriendo en el sistema del río Guárico desde el punto de vista del patógeno, ¿cierto? Partiendo de eso, nosotros muestreamos 26 parcelas del sistema del río Guárico, o sea, una importante en este caso, donde se consiguieron aproximadamente 400 muestras y submuestras de esas 26 parcelas. Es decir, que se hizo un paneo bastante exhaustivo para, llegar a las conclusiones que vamos a llegar. Allí se muestreó hoja, tallo, panícula, se llevaron al laboratorio de bacterias fitopatógenas, a la clínica de enfermedades de plantas y al laboratorio de biotecnología y virología vegetal, tanto de la facultad en las unidades de producción y a las diferentes unidades de producción que vimos, pero luego más adelante vamos a ver con mayor exactitud cada uno de estos síntomas, ¿sí? Nuestra área de muestreo, evidentemente, entonces eran las áreas circundantes o favorecidas por el sistema de riego del río Guárico, y aquí estaban estas 26 unidades, o la mayoría, como el 95% de estas unidades de producción que se visitaron para este muestreo. En el muestreo se hizo duplicado, es decir, que esas 400 muestras se transformaron en 800 muestras, porque estábamos evaluando tanto en el laboratorio de bacterias y clínica de enfermedades de plantas de la Facultad de Agronomía, como en el laboratorio de virología y biotecnología del IBIC. ¿Qué se observó? En esa oportunidad observábamos tizones o manchas que iniciaban por las borduras de las hojas. Esos tizones o manchas podían ser color marrón, color verde claro, color pajizo. No necesariamente iniciaba por las borduras, a veces iniciaba justamente por el medio de la nervadura central, siempre iniciaba paralelo a la nervadura. Entonces, esas fueron las panículas vanas, o sea, panículas blancas, espigas blancas. Esas fueron las sintomatologías que más frecuentemente conseguíamos en las unidades de producción. Esto lo llevamos al laboratorio, se hicieron los análisis pertinentes, y cada una de estas bacterias la inoculamos en plantas de arroz sanas y en menos con las condiciones que nosotros necesitábamos para reproducir los síntomas.
Y en menos de una semana las plantas estaban así, achicharradas, bueno, achicharradas no es la palabra, estaban afectadas enormemente con la inoculación de las bacterias que aislamos del sistema del río Guárico. Es decir, que se reprodujeron los síntomas que nosotros estábamos observando en las unidades de producción. Es decir, que lo que nosotros aislábamos estaba causando la enfermedad en el cultivo. O sea, se cumplió el ciclo perfecto. Agarramos el síntoma, aislamos la bacteria, cuando tenía la bacteria aislada se la inoculé a una planta de arroz y al cabo de 7 días se comenzaron a reproducir los síntomas que observamos en campo. Entonces, ahora, ¿qué lo estaba causando? Para eso, nosotros, bueno, aquí, ¿qué hicimos? Nosotros inoculamos la bacteria, hay 3 pantoeas, entonces inoculamos la pantoea ananati en plantas de arroz, la pantoea sterwarti, la pantoea glomera, inoculamos la A, la B y la C por separado, inoculamos la A y la B, inoculamos la A y la C, inoculamos la A, la B y la C, hicimos la permuta de las 3 bacterias y todas, individuales o en conjunto, reproducían los síntomas. Eso es importante tenerlo en consideración. La menos agresiva en el ensayo que nosotros hicimos fue pantoea aglomera, que duró un poco más para que los síntomas se manifestaran. Pero además, no solamente los síntomas más evidentes es lo que nosotros vemos en las hojas, sino que también en los entrenudos vemos digamos, cómo se comprometen los entrenudos cuando los síntomas están bastante avanzados, donde hay una necrosis o obstrucción, si hacemos un corte longitudinal de los entrenudos principalmente basales. Dentro de las cosas que conseguimos, fíjense aquí, estas estructuras que son como unas bolitas negras, que también estaban asociadas a plantas de arroz con alta afectación, y también nos llamó la atención qué cositas negras, ¿verdad? Qué patógeno es este que está causando también afectación en el cultivo del arroz. Por eso ahorita vamos a hablar principalmente de bacterias, pero vamos a hablar de lo que conseguimos en el sistema para ese momento. La fulana pata negra, que es un síndrome, pero que también está asociado a patógenos y otros elementos que luego va a explicar la profesora Aide, que seguimos también con bastante frecuencia en el cultivo del arroz. Rhizoctonia, esclerosios, estas bolitas blancas que se están viendo allí. Entonces, bueno, conclusión, con todas estas análisis nosotros mandamos a secuenciar, aislamos el ADN de la bacteria y lo mandamos a una empresa en Corea del Sur, y en el caso de las bacterias nos salieron estas 4 bacterias: Pantoea ananatis, Pantoea sterwarti, Pantoea aglomera y Burkholderia glumari. Entonces, eso nos arroja digamos, un resultado inequívoco e indiscutible de que lo que estaba ocurriendo en el sistema para ese momento estaba asociado a estas bacterias, principalmente a las del género Pantoea. Y bueno, aquí nosotros fue un trabajo bastante arduo. Absolutamente todas las muestras que nosotros tomamos están georreferenciadas. Es decir, que tenemos el mapa fitosanitario, llamémoslo así, de lo que estaba ocurriendo hace digamos, en ese momento, junto con los síntomas asociados a esa muestra, y una nomenclatura que nosotros conseguimos directamente, o sea, una nomenclatura interna en el laboratorio. Bueno, este fue nuestro gran aliado, un equipo donde se hizo la secuenciación. La PCR es exactamente cuando nosotros teníamos COVID, que el médico te mandaba a hacer una PCR, es exactamente igual. Digamos que trabaja bajo esa misma filosofía. Y ya nosotros, sabiendo lo que había en el país, mandamos a sintetizar son como unos imancitos para no tener que mandar carrático a Corea del Sur, sino es que nosotros en el laboratorio pudiéramos tener la capacidad de identificar aglomera, sterwarti y ananati a través de una cosa que se llama primer, que eso es así, es como un imán que va haciendo como una radiografía a la muestra que se analiza en el laboratorio, y si está aglomera, ellas se juntan, y cuando se juntan, genera una rayita. Entonces, esta es positiva aglomera, esta es positiva aglomera, esta es positiva aglomera,
Y cuando no se junta, como por ejemplo esta que está acá, simplemente es negativa, perdón, esto es Ananatis, simplemente es negativa a Glomeran. Entonces ella va como un imán analizando a Glomeran, a Sterquartis y a Ananatis, y cuando se junta con su hermanito, genera una rayita. Y esa rayita significa que es positiva a la bacteria que nosotros estamos analizando. Ahora bien, dato interesante, cuando ya nosotros teníamos este panorama, se generaron más preguntas que respuestas. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo llega la bacteria? ¿Qué está pasando en el sistema? Entonces, a partir de allí comenzamos a analizar, digamos, el ecosistema completo. Y obviamente, uno de los datos más importantes para nosotros es saber el estado fitosanitario de la semilla. Si la semilla era portadora del patógeno o de los patógenos que estábamos evaluando. Entonces, se evaluaron diferentes variedades de semillas y todas, bueno, ahorita vamos a ver los resultados, pero por ejemplo de esta variedad dio positivo a Ananatis, a Sterquartis y a Glomeran la semilla. Eso que nosotros fuimos bastante rigurosos y tomábamos la semilla y algunas semillas eran solo positivas a una, otras semillas eran positivas a dos y otras semillas eran positivas a las 3 bacterias. Es decir, que en la propia semilla ya venían las 3 bacterias, ¿cierto? Entonces, esto nos llama a la reflexión que el tratamiento de semilla no debería ser para nuestros productores un elemento accesorio, sino que debe estar, digamos, bajo la estructura del manejo agronómico que yo esté implementando en mi unidad de producción. Fíjense acá. Aquí esto es, evidentemente nosotros somos academia y la academia se debe principalmente a una facultad de agronomía, se debe a nuestros productores. Esto lo que le traigo a colación o lo que le traemos a colación es diferentes variedades que se analizan como AST, FDA, MD, PIBE, suelo, y absolutamente todas dieron positivas a Panthoea. En mayor o menor grado eso va a depender de la oferta climática que se tenga en ese momento. Y el hecho es que no es de preocuparse, y segundo, no era descabellado pensar que eso iba a suceder, porque esto es un patógeno nuevo en nuestro país. Entonces no tenemos un recorrido, nuestros mejoradores de plantas no tienen un recorrido para iniciar un mejoramiento para esta bacteria, ¿cierto? Entonces no era descabellado presumir que íbamos a tener esta situación. Ahora bien, bueno, esto es nada más para que ustedes vieran los resultados. Hay una página que se llama NCBA, donde ellos tienen un elemento que se llama Gene Bank, que es un banco de genes. Entonces está el banco de genes, es uno de los bancos de genes más importantes del mundo. Y allí nosotros mandamos a ver si lo que estábamos concluyendo era cierto. Para Panthoea Sterquartis, 99.59% de similitud a las Panthoeas Sterquartis que hay en el mundo. Para Panthoea Ananatis, 99,59 también, y para Glomeran 100%. Es decir que corroboramos por todas las vías científicas posibles para llegar a un punto irrefutable de lo que estaba ocurriendo en el sistema del río Guárico. Con relación a los hongos, también hicimos exactamente lo mismo. Y los resultados con mayor frecuencia fueron Sclerotium oryzae, Sclerotium hydrophyllum y Rhizoctonia solani. El Sclerotium hydrophyllum nosotros no lo teníamos en el radar, pensábamos que iba a salir con mayor frecuencia Sclerotium oryzae y Rhizoctonia oryzae, pero también nos apareció con muchísima frecuencia Sclerotium hydrophyllum. Entonces, con estos resultados teníamos el panorama fitosanitario con más frecuencia, porque obviamente habrán particularidades en cada unidad de producción, pero con más frecuencia en las unidades de producción que visitamos, producto de casi 400 muestras analizadas.
eso nos tranquilizaba desde el punto de vista de que era un resultado que tenía un basamento con un número de repeticiones lo suficientemente alta y además un panorama lo suficientemente amplio para generar estas aseveraciones. Entonces, éramos muchos y parió la abuela, como dirían por allí. Entonces nosotros seguimos. Recuerdo que estábamos en, no sé cuál unidad de producción, y vimos un arroz maleza, y ese arroz maleza vimos síntomas muy similares a la pantoea que ocurren al arroz normal, y entonces iniciamos un análisis de las diferentes muestras asociadas al cultivo del arroz. Dentro de esas se analizó, por ejemplo, arroz maleza, que dio positiva, por ejemplo, a pantoea glomera, o pajarrolito, que dio positiva a Ananatis y Esterwarti. Es decir que, y ahorita vamos a ver otra, es decir que estábamos viendo otros elementos del rompecabezas sumamente importantes para entender un poco cómo persiste la pantoea dentro de mi ecosistema. Entonces ya tenemos diferentes elementos. El elemento 1 es la semilla. El elemento 2 es malezas asociadas al cultivo del arroz, y además en el laboratorio, en el 2022, unos productores de arroz llevaron muestras para el laboratorio de edafología para analizar nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, y llevaron muestras para la clínica de enfermedades de planta para ver si su suelo estaba infectado. Entonces, digamos que ya, primero eso nos alegró mucho porque los productores de arroz casi nunca hacen evaluaciones fitosanitarias antes de sembrar, casi siempre es nutricional o con fines de fertilidad, mejor dicho. Y el resultado fue que tenía pantoea en el suelo también. Entonces incluimos otro elemento más, que entonces la semilla, las malezas, el suelo, y nos falta por analizar hasta el momento el agua, que no lo hemos analizado porque para evaluar pantoea en agua, como la dilución es la detección es tan difícil, por decirlo de otra forma, necesitamos técnicas mucho más finas que hasta los momentos no tenemos en los laboratorios, ni el del IBI, ni el de nosotros, para poder decir con rigurosidad qué tanto se mueve la pantoea en el sistema. Pero partimos de la hipótesis que la pantoea es una bacteria que tiene un nombre que se llama anaeróbica facultativa. ¿Eso qué quiere decir? Que ella vive con o sin oxígeno. O sea, nos da a pensar que puede vivir en agua corriente, ¿sí? Y además tiene una cola que se llama flagelo, que le favorece el movimiento tanto vertical, o sea, dentro de la misma planta, como horizontal, similar al resortorio. Entonces, después de todo este cuento que les acabo de comentar, sin duda alguna, con los análisis que se mandaron a hacer, con los primers específicos y con su match, su hermanita en el GPAN, tenemos en nuestro sistema pantoea glomera, pantoea Esterwarti y pantoea Ananatis, de los cuales Ananatis y Esterwarti la coronamos como patógenos emergentes. Es decir, ¿qué significa que sea un patógeno emergente? Que no está, son varios elementos para que se gane ese nombre y lleve ese título con bastante responsabilidad estos patógenos. El primer característica que debe tener ese patógeno para que se gane ese nombre, que además es un nombre bastante ostentoso, porque cuando tú colocas un patógeno emergente, en muchos países crean alarmas, es que primero no esté reportado en el país con anterioridad en el cultivo tal o cual. Segundo, que en corto tiempo genere grandes pérdidas. Eso se llama una epidemia explosiva cuando uno estudia epidemiología. Entonces, estos dos elementos principalmente los cumple pantoea Ananatis y pantoea Esterwarti. Son patógenos emergentes que están causando afectación al cultivo del arroz. Cuando yo hablo de corto tiempo, no es que son 2 días, sino que se abre una brecha. En la agronomía 1 más 1 es 7.
pero habitualmente lo que nosotros estamos viendo en campo es que la brecha se abre entre los 35 días después de sembrar el cultivo como hasta los 65 días. En esa brecha vemos cómo aumenta drásticamente, si está la precedencia del patógeno, cómo aumenta drásticamente el patógeno dentro de mis parcelas, y allí es donde nosotros debemos de generar algo. Allí no, pues muchos días más atrás, que eso lo vamos a explicar un poquito, unas pinceladas, porque la profe lo va a explicar con mayor detalle. ¿Qué debemos hacer para que la sintomatología que vaya a presentar mi cultivo sea la menor posible? Porque no vamos a tener un cultivo sin mancha, por decirlo de alguna forma, pero que esa mancha no me genere grandes pérdidas. Entonces, aquí Pantoea glomera ya estaba reportado en Venezuela cuando uno, digamos, se mete en las páginas oficiales a nivel internacional, y conversando con la profesora Ida, desde el 2012, un tesista que realizó su trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, donde su tutora era la doctora Ana Casasa, una bacterióloga muy reconocida, Ana Maselli, una bacterióloga muy reconocida en el país. Ya hablaba sobre Pantoea glomera en los arrozales por allá en el 2012. La tesis la defendió en la facultad, o sea, él era estudiante de posgrado de la Facultad de Agronomía de la universidad. Entonces, ¿qué sucede? Esta lámina, digamos, es importante tomarla en consideración porque la Pantoea tiene una particularidad que la hace aún más interesante a mi juicio. Nosotros en estos recorridos vemos que los productores comentan, pero es que yo el año pasado no la tenía, o el año pasado la tenía y este año no me cayó. Eso evidentemente es multifactorial. El principal factor es evidentemente lo que nosotros estamos aplicando a la planta, ¿cierto? Que puede ser, qué sé yo, antibióticos, biológicos, fertilizantes que me puedan inducir alguna resistencia en la planta, o la síntesis de algunos metabolitos que puedan contrarrestar el patógeno. Pero además la bacteria es una locura total. La bacteria se puede comportar como una bacteria que promueve el crecimiento, fijando nitrógeno, solubilizando fósforo, haciendo que la planta crezca, o como un patógeno causando las afectaciones que ustedes se las saben muchísimo. ¿Qué hace que se active una o la otra? Hasta el momento, esa es parte de mi tesis doctoral, hasta el momento no se conoce un elemento fundamental, ni siquiera en su estructura del ADN, que pueda generar ese cambio que yo le digo a mis estudiantes, que es algo así como cuando una niña nace, recién nacida de su mamá, la niña tiene la capacidad de menstruar, ¿cierto? Solo que no menstrua porque todavía no tiene estímulos hormonales para que eso suceda. Y eso sucede a los 11, 10 años, que comienza a haber cambios hormonales. Esos cambios hormonales generan una señal en alguna región del ADN y entonces la niña comienza a menstruar. Algo similar sucede con las bacterias. Las bacterias necesitan un estímulo para que algo que ella tiene la capacidad de hacer lo active, prenda la lucecita y se genere lo que se vaya a generar. Eso es una de las hipótesis que ocurre con el tema de la dicotomía de Pantoea, y que, digamos, un factor importante son el tema de las condiciones ambientales. Ahora bien, nosotros siempre hablamos del patógeno. Sin embargo, olvidamos los otros elementos que son sumamente necesarios para que eso ocurra. El primer elemento, obviamente, tengo que tener una planta susceptible. Es fundamental eso. Y esa planta susceptible puede ser genéticamente hablando, o que la nutrición del cultivo genere también una condición más favorable para que la planta sea mucho más susceptible a la afectación de la bacteria. Y las condiciones ambientales deseadas o adecuadas para el patógeno. Cuando estas tres cosas se juntan, ¡plum!,
ocurre la enfermedad y que esa enfermedad va a depender de un factor sumamente importante, que es el factor humano. Aquí hay una empresa que creo que no vinieron hoy, pero la gente de Agrinova, por ejemplo, tiene una campaña bien interesante sobre el hecho de la utilización de algo que para nosotros es sumamente importante, de todo el tema de la bioseguridad. Nosotros caminamos por la finca como nos da la gana, y entonces nosotros somos un elemento sumamente, digamos, protagónico para diseminar el patógeno. Entonces el tema de utilizar amonios cuaternarios para las maquinarias, eso también ocurre con el tema de las malezas, para las maquinarias, para, digamos, nosotros mismos cuando nos vamos a introducir en alguna unidad de producción, etcétera, jugamos un papel importante para el desarrollo de esa enfermedad. Entonces, esto es un resumen que necesita un hospedero susceptible, un patógeno virulento, las condiciones ambientales favorables, el tiempo, tanto cronológico como atmosférico, y entes bióticos como hombres y vectores. Que ahorita vamos a ver el tema de, digamos, los vectores como un elemento importante. Aquí fíjense en esto que me parece interesante. La planta nos dice, a mí me parece que es un lenguaje prácticamente exquisito lo que utiliza la planta para informarnos lo que está sucediendo. Ahora nosotros debemos ser lo suficientemente responsables para traducir ese lenguaje, que fíjense acá, este tizón o el inicio de esta mancha o este tizón concretamente, ¿a qué hace referencia? Nosotros en campo vemos entonces las plantas tipo pitillo, que se te coloca como un pitillo, o un verdor como que si fuese aceite, o una mancha propiamente color pajiza. Esos síntomas hacen referencia a diferentes elementos, pero uno de los elementos más importantes es que estas dos cosas que ustedes ven acá es una estructura que se llama xilema, que se encarga principalmente de agarrar el agua y traslocarlo a toda la planta. En ese xilema, fíjense que están un pocotón de bolitas aquí, es donde se aloja principalmente la bacteria que ocasiona que la planta, digamos, intente traslocar el agua y los nutrientes, pero la bacteria hace como un cemento y ella quiere hacerlo, eso sí, digamos, necesita traslocarlo, pero la bacteria impide que esa traslocación inicie. Y yo quiero que aquí quede bastante claro, porque creo que la vez pasada me expliqué mal, o no me supe explicar bien, de que eso no es que comienza necesariamente de abajo hacia arriba. La bacteria puede penetrar, que ahorita lo vamos a ver, por acá, por unas aberturas que tiene la planta, que ahorita vamos a ver cómo va entrando, y estos tubitos que están acá están distribuidos en toda la planta, ese xilema, y entonces ella comienza a obstruir, digamos, por piso, que puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si viene de la semilla, puede ser de abajo hacia arriba, pero si viene por un insecto, si viene por el roce entre plantas, etcétera, etcétera, evidentemente es lateral. Y así se ve la bacteria en la hoja. Estas cositas que ustedes ven aquí, que parecen como unas balas, es la bacteria en la hoja. Ahora bien, hay una pregunta bien interesante que me hizo un estudiante. Si en la hoja nosotros es un ambiente tan hostil, tan complejo, tan difícil para que la bacteria pueda vivir allí, ¿cómo hace esta carriza para poder vivir, multiplicarse y penetrar? Si le caen los rayos ultravioletas, si la disposición de nutrientes es tan limitada, eso no está en las raíces. ¿Qué ha hecho la Pantoea para poder sobrevivir a esta situación? Entonces fíjense, ella llega supongamos que uno de los elementos más importantes acá sería el roce, o por insecto, se aloja en la hoja y comienza a multiplicarse con las reservas que ella propiamente tiene. Allí genera una estructura que se llama pili para anclarse a la bacteria,
y muy rápidamente genera una estructura, secreta unas sustancias que en línea general son exopolisacáridos para protegerse de la luz ultravioleta. En esos exopolisacáridos, ellas comienzan a multiplicarse mucho más, con mucha mayor fuerza, aprovechando pocos nutrientes que hay en la filófera, en esa parte de la hoja, y tienen dos funciones. Una función es que, o tiene dos vías, mejor dicho, no son funciones sino dos vías. Una vía es que ella saque un fragmento de ese elemento y colonice otra parte de la hoja, o que salgan individualmente y puedan penetrar por estructuras que vamos a ver más adelante. Entonces, esto nos hace entender un poco por qué hay una manchita aquí arriba y una manchita aquí abajo, porque va saliendo ella por fragmentos luego que colonice, porque además es importante que tengamos en cuenta que la bacteria necesita comer, pero todavía no ha comido porque no ha penetrado. Y en esa situación, o en ese momento, ella agarra los pocos nichos que hay en la filófera, o sea, en la parte de arriba de la hoja, para poderse alimentar de esos pocos nutrientes que hay. Entonces, fíjense acá, este es uno de los elementos que se llaman hidátodos, que nosotros a las 6 de la tarde vemos esto en el cultivo del arroz, y por allí penetra la bacteria y llega hacia donde les comenté de las estructuras que traslocan el agua y el nutriente. Entonces esa es una de las formas de cómo la bacteria penetra dentro de la planta, y una forma bien interesante de cómo ella se puede alimentar son por tricomas glandulares, que es esa vellosidad que nosotros sentimos en el arroz, que algunos tricomas secretan sustancias ricas en nutrientes que puede favorecer en ese momento a la bacteria antes de penetrar a la planta, porque obviamente en la parte de afuera la bacteria tiene que generar un elemento interesante para poder, generar lo que vaya a generar. Y esto no lo voy a detener, muy largo, pero quiero sí que tomen en cuenta esto. Esto es la célula de la planta, y aquí está la célula de la planta, que en este caso es la hoja. Y aquí en la célula de la hoja hay millones de nutrientes, millones de elementos. Y la bacteria tiene vamos a llamarle una cavidad, que sería un receptor para cada uno de esos posibles elementos que van a permitir que entre dentro de la bacteria para que ella genere energía y pueda multiplicarse. Es decir, que no es al azar. La bacteria selecciona, y va a depender también del tipo de bacterias que sea, pero va a seleccionar tal o cual elemento: magnesio, sulfato, fósforo, GABA, etcétera, que vienen de los metabolitos secundarios o el propio metabolismo primario de la planta, y que ella va a comenzar a alimentarse, y en esa alimentación comenzamos a ver el amarillamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzamos a ver esto. Bordes con inicio de síntomas, que ya entendimos por qué, principalmente por los bordes, porque es donde está la mayor cantidad de hidratos. Comenzamos a ver manchas húmedas. Ya entendimos por qué las manchas húmedas, porque la bacteria necesita un alto porcentaje de humedad. Comenzamos a observar quiebre en el tejido seco. Eso nos ocurrió principalmente, lo hemos visto con muchísima fuerza en la variedad payara de hace rato, que lo vimos por allá por Cogede. Manchado del grano, panículas blancas. Fíjense acá lo que estaba comentándole de esa disrupción de los síntomas, y eso tiene la explicación que le acabo de comentar. Esto ya es un síntoma. La idea es que nosotros podamos identificar la bacteria, no aquí, sino acá. Esta puntica amarilla ya comienza a ser un síntoma de la bacteriosis. Fíjense que en algunos cultivos, esa fotografía es muy importante, cuando nosotros observamos que el productor tiene una alta afectación, pero después de los 70, 80 días, vemos muy frecuentemente esto. Prácticamente el rendimiento no se ve afectado. O sea, que aquí
hay que cuidar la planta justo cuando comienza el máximo embuchamiento y comienza a salir la panícula que va a dar los fotosintetizados. Ya luego aplicar productos a los 80-85 días, nosotros no lo recomendamos porque obviamente ya no hay vuelta atrás de lo que vaya a suceder. ¿Sí? Ya esta lo comenté. Entonces, conclusión con esto, la herencia microbiana, que es sumamente importante, es para las bacterias buenas o malas. Es decir, que tratar la semilla con microorganismos que sean protectantes, microorganismos benéficos que me puedan contrarrestar desde T0 al patógeno juega un papel sumamente importante, porque cuando la semilla germina va a generar una cosa que se llama exudados radicales, donde va a permitir que haya mucha mayor multiplicación de las bacterias buenas dentro de ese ecosistema, y que entonces lo ideal sin duda alguna es tratar a la semilla. Yo no estoy hablando de tratarla netamente con biológicos. Se sabe que los biológicos tienen unas atribuciones muy interesantes cuando se inocula en la semilla, pero lo que sí es necesario es tratar a la semilla y no llevarla sin tratamiento a un sitio donde ya sabemos que la pantoja puede estar en el suelo, que la pantoja pudo haberse quedado en la maleza del año pasado, o que la pantoja puede venir propiamente en la semilla. Es decir, que no tratar a la semilla sería como un absurdo total, ¿cierto? Esto yo lo coloqué la semana pasada porque me parece interesante. Vamos a hacer como una especie de juego en el tiempo. Supongamos que estos son un lote y que en ese lote habían diferentes parchecitos, que son las cositas que están en rojo, de la bacteria patógena. Y entonces yo veía aislado mi parche en el 2015, 2018. Mira, fue un puñito que me salió por allí y un puñito que me salió por acá. En el transcurrir del tiempo, nosotros utilizamos a veces manejos agronómicos muy abrasivos y muy complejos, donde aplico una molécula que me va a contrarrestar absolutamente todo, paralizando que los síntomas sigan avanzando. Pero me llevé los buenos, que eran estos que están aquí blancos o grises, y también me llevé a la mala, pero la mala luego no tiene a los buenos que la contrarresten, y la mala, en este caso es la pantoja, tiene una capacidad de multiplicación y adaptación mucho más rápida que la pantoja. Entonces, ¿qué sucede? Que yo vuelvo, mira, me comenzó otra vez los síntomas a salir, aplico productos recurrentemente hasta tener bacterias resistentes. Eso quiere decir que el uso de antibióticos, llamemos antibióticos ácido oxalínico, llamemos antibióticos gentamicina, llamemos antibióticos oxitetraciclina, de manera recurrente, es un error garrafal. Porque es como cuando usted va al médico y el médico le manda a usted el mismo antibiótico cada 21 días. Si ustedes no se curan, es imposible. El médico va a hacer, de hecho, ellos tienen allí, los bioanalistas tienen como una escalera, el número 1, el número 2, el número 5, algo así, y van aumentando diferentes mecanismos y modos de acción. Eso exactamente es lo mismo que va a ocurrir con las bacterias. Y no tener esa consideración puede generar literalmente un monstruo imposible de acabar. Y no solamente eso, sino es que además estoy incorporando antibióticos que más temprano que tarde va a ingerirlo la persona. Entonces, la utilización de casugamicina, que es legal en el país, o validacina, que también es legal en el país, para el tema de el casumín, que es la casugamicina. Digamos, no son elementos que se utilizan en los humanos con frecuencia, pero la oxitetraciclina, la gentamicina se utilizan tanto para medicina veterinaria. Eso es otra cosa importante, que voy a ir a la agropecuaria fulana de tal a comprar oxitetraciclina que le tiro al caballo y se la voy a tirar a la rosal. Yo cuando trabajaba en el 2010 en una finca de cebolla, nosotros teníamos una bacteria muy fuerte en la cebolla que se llama Xanthomonas allium, y entonces nuestros productores hacen esa gracia. ¿Qué sucede?
que cuando ustedes leen la etiqueta, ustedes ven ácido oxalínico, no sé, 30%, material inerte, 70%. Ese material inerte, que nadie sabe qué es, son, digamos, elementos que están dentro de la molécula que favorecen que entre la molécula donde vaya a entrar. Y que obviamente la célula animal es totalmente diferente a la célula vegetal. Es decir, que esos materiales inertes, los componentes para una vaca, para un caballo, son totalmente diferentes a los elementos para una planta. Entonces, los antibióticos posicionados para la producción vegetal son diferentes por todos los componentes que llevan a los posicionados para la producción animal, que valga dicho de paso que en el país no es legal estos elementos que acabo de comentar. Entonces, a manera de resumen, hemos conseguido patógeno en la semilla, en el arroz maleza, en pajarolito, en la cola de zorro y en el suelo. Y aquí coloqué esta franja azul porque todavía nos falta, digamos, determinar con valor científico qué está sucediendo en el agua con los arrozales llenos de Pant-OEA. Acá, esto yo lo voy a pasar relativamente rápido, pero lo que quiero llamar la atención con esto es que en la Facultad de Agronomía estamos haciendo, junto con ustedes los productores, diferentes evaluaciones a través de servicios que hace la clínica, o ahorita que vamos a empezar algunas tesis, tanto el laboratorio de semillas como la clínica de enfermedades de planta, de productos que generen alguna solución o un paliativo en el arroz. Para eso nosotros vamos a evaluar, como ya sabemos, digamos, dónde, creo que lo tengo por acá, dónde se aloja la semilla, dónde se aloja la bacteria, dónde se aloja la bacteria, que principalmente está en la lemma y la palia. Vamos a evaluar algunos productos para ver si eso baja la afectación en semillas para el trasplante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar, vamos a sembrar y vamos a ir evaluando paulatinamente, porque otra cosa que hemos visto en las unidades de producción, hemos agarrado planticas ahora de 17 días positivas a las bacterias, que antes no lo conseguían, o asintomáticas positivas a la bacteria, que antes no lo habíamos analizado. Entonces, eso nos dio luz a hacer un tratamiento, sembrar y evaluar paulatinamente a ver si la bacteria se transfiere de la semilla a la planta con las cosas que nosotros vamos a aplicar. Entonces, aquí hemos evaluado diferentes productos y fíjense que hay productos que no sirven para nada. Estos son halos de inhibición. Estas cosas que ustedes ven acá es que aquí nosotros aplicamos el producto y el producto inhibe que la bacteria crezca. Esta es sulfato de streptomicina, que es un antibiótico que en los laboratorios de bacterias fitopatógenas se utiliza como testigos. Esto es en grado de laboratorio. Y aquí hemos utilizado diferentes productos, fíjense que no hacen nada, absolutamente nada, o algunas de las bacterias sí. Fíjense acá cómo produjo un halo tan bellísimo, y aquí no hizo, en estas otras dos de las bacterias, no produjo nada, no le hizo nada ni a Glomera ni a Nanati, y controló a Esterwarty. En este caso controló a Glomera y a Esterwarty y no controló a Nanati. Otra cosa importante, que de todas las evaluaciones que nosotros hemos hecho, casi ninguna, el 99% de los productos, ninguna controla a Nanati, ninguna, una cosa insólita. Todas controlan o a Esterwarty o a Glomera, o no controlan ninguna, pero solo un producto ha controlado a Nanati y a las otras dos en una forma bastante, digamos, discreta. No es una cosa que mira, produjo unos halos de inhibición gigantes. Bueno, esto era lo que yo le traía para el día de hoy. Antes de concluir, entonces, yo quiero hacer como, digamos, llamar la atención a varios elementos. El primer elemento es que obviamente nosotros tenemos que seguir produciendo arroz. Y que eso no va a acabarse como no se acabó con la Santomona en hace tantos años, no se va a acabar evidentemente con la Pant-OEA. Solo que
Con la Santo Mora tenemos a un solo enemigo. Aquí tenemos a 3 señoritas que están caminando para dañarnos, digámoslo así. Entonces, obviamente, los pasos que tenemos que hacer cada institución, los institutos de investigación, las universidades, los propios productores, tienen que ser aún mucho más rápidos para poder tener algún manejo integral. Otra cosa con muchísima responsabilidad: no hay un producto milagroso. O sea, si una agrotienda o una casa comercial le dice, si usted aplica A, va a tener la cosa como... No existe un producto milagroso. Es un problema tan complejo como lo que acaban de ver, no puede tener una solución tan simple o una solución, digamos, unidireccional. Eso tiene que ser, digamos, multidireccional. Y lo tercero, que esto no es para alarmarse, pero ya en el sistema, al último productor que llevó el día para hacerle la evaluación, que mandó a hacer los análisis hace como 15 días, nosotros descartamos, primero nosotros hacemos Pantoea. Entonces, dio positivo a Pantoea, no importa cuál sea, dio positivo a Pantoea. Cuando la muestra 1 dio positivo a Pantoea y no dio positivo a ninguna de las 3 Pantoeas, pero era Pantoea, pero dio negativo a Pantoea Estribante, Pantoea Nanati y Pantoea Glómera. La segunda muestra dio positivo a Pantoea y dio positivo a Pantoea Estribante o a Glómera, no recuerdo cuál era. Estados Unidos ya detectó y publicó la 4ª Pantoea afectando el cultivo del arroz. Nosotros no lo hemos identificado en Venezuela todavía, pero el tema es poderlo identificar lo más pronto posible para que tampoco la situación se nos escape más de lo que ya la tenemos. Entonces, bueno, esta era la charla que yo le traía para el día de hoy. Espero que haya sido, era un tema como para ubicarnos en el tema de la Pantoea. Después ya la profe iba a hablarles sobre manejo y vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias. Implantar el cultivo. ¿De implantar? Ajá. Mira, hay, por lo que nosotros ya conocemos de cómo la bacteria se mueve, esa pregunta está bien interesante, de cómo la bacteria se mueve dentro del sistema. A mi juicio hay 2 elementos importantes que los mencioné. El primero es que la bacteria ya sabemos que del año pasado para este año vive en el suelo. Entonces yo debo de hacer una bioremediación, o sea, ir cambiando, es como así. Tú tienes aquí bacterias malas y bacterias buenas en esta proporción. Inocular bacterias buenas en el tiempo va a generar esta diferenciación. Entonces, ese sería lo primero, que obviamente no va a ser de una temporada para otra, pero tú tienes que atacar al suelo, porque sabes que en el suelo está la bacteria. Eso es porque sí. Además que yo decía la vez pasada que una cosa que ni siquiera nosotros vemos, prácticamente nos es propia la finca. Y lo otro es la semilla. La semilla es la fuente de insumo básico para la agricultura. Tratar a la semilla con productos serios, efectivos y que además tengan una durabilidad más o menos, digamos, en el post-trasplante, sin duda alguna, te va a reducir la cantidad de bacterias que se llama inóculo dentro de tu sistema. Eso te va a favorecer con otros elementos que tú aplicas a los 15, a los 35, a la charla de la profe, va a favorecerte a que tus síntomas te aparezcan para allá. ¿Te acuerdas que dije? Los síntomas van a aparecer, porque van a aparecer. Pero el tema es que te aparezcan lo más lejos posible. Para allá, cuando digo, es lo, digamos, en el ciclo del cultivo, lo más tardío posible. Bueno, era la continuación de lo que él estaba planteando. ¿En qué momento de la fenología del cultivo podemos decir que estamos fuera de peligro? Mira, ya estamos, el arroz está empuchando y está presentando síntomas de bacterias, pero ya estamos fuera de peligro. ¿Podemos hacer? Ajá, exacto. Digamos que voy a responder, voy a hacer 2 acotaciones con esa pregunta. ¿Dónde estamos en el máximo peligro y dónde estamos fuera de peligro? En el máximo peligro, lo que pasa es que bueno, no lo traje en esta charla. El máximo peligro inicia más o menos como a los 45 días. ¿Por qué? Eso es y termina como a los 70 días, 65, 70 días. ¿Por qué? Porque en ese momento hay cambios
digamos, fisiológico dentro de la planta, la cantidad de carbohidratos disponibles dentro de la planta, comienza a haber cambios fisiológicos que son aprovechados por la bacteria para alimentarse y se multiplican rápidamente y generan los síntomas. Fíjate, para que Pantoea genere síntomas, pasa que bueno, no lo dije aquí, para que Pantoea genere síntomas es sumamente estratégica esta bacteria. Si ella es una sola bacterita, no sé si ese término existe, pero si ella es una sola bacteria, ella no, ni loca, le dice a la planta, epa, yo estoy aquí. Ella comienza a multiplicarse en silencio y ese pico de multiplicación inicia más o menos a los 45 días, porque hay mayor cantidad de, digamos, de elementos disponibles en la savia por la diferenciación que va a comenzar, porque va a comenzar a, digamos, ya la espiguita está comenzando a salir. Y en ese punto ella hace una cosa que los abogados llaman quórum censeo. Hay quórum, por ejemplo, para que la asamblea no sé qué cosa sea tal, tiene que haber un mínimo de 20 personas para que realmente sea positiva. Ella hace quórum, entonces ella comienza a contarse. Somos 2, somos 4, somos 8, epa, ya somos la cantidad que somos. En ese momento ya hace quórum y ¡plup! Sintetiza, inyecta a la planta lo que va a inyectar. Y estamos fuera de peligro más o menos a partir de los 70 días. Que comienzan a ver los síntomas, pero ya a partir de allí no estamos fuera de peligro, pero se te reduce considerablemente el peligro. 70, 75 días. Gracias. Buen día. Yo tengo una duda técnica. Yo leí la etiqueta de un antibiótico. Y el antibiótico en la etiqueta dice que sirve para pseudomonas y burkholderia. Entonces yo quería saber si ese antibiótico se puede usar en Pantoea. Yo sé cuál antibiótico es ese y lo probamos en el laboratorio y sirve. Sí, sí. O sea, in vitro presenta halos de inhibición esas dos moléculas. Ok, eso es lo que quería saber. Gracias.